Pues bienvenidos a Cuadratín, candidato líder del partido. Ayer fue el debate de los candidatos a gobernadores. Escuchamos algunos señalamientos que hicieron. Y bueno, en general, primero me gustaría escuchar su punto de vista de la evolución del debate. Ambos. Bien, primeramente, si me permite, Salvador Gabriel López Ávila, primero agradecer a Cuadratín Querétaro, y entiendo que esto tiene una cobertura muy importante a nivel estatal y a nivel nacional. Decirte que ayer vivimos una parte de lo que sí puede ser un debate, no un sainete como el que se vivió en la FECAPEC, y yo espero que el de la Coparmex también alcance niveles de debate, porque debatir es ir a mostrar fortalezas y debilidades. Luego entonces el Partido Movimiento Ciudadano se congratula mucho porque el Trend Topic que alcanzamos ya al final del debate, estábamos en tercer lugar nacional en menciones positivas. Igualamos a prácticamente lo que alcanzó Jaime el Bronco en Monterrey, Nuevo León, en el debate de Nuevo León. Y bueno, pues eso a nosotros nos dio mucho gusto porque hicimos puntualizaciones muy concretas y muy objetivas de algo que se ha venido disfrazando como una honestidad valiente del candidato Roberto Loyola. Nosotros no fuimos a denostar a nadie. Se denosta cuando no se tienen argumentos, se descalifica cuando no se tienen fundamentos. Nosotros fuimos a darle a conocer a la sociedad queretana alguna investigación que arrojó el ir al Registro Público de la Propiedad, el ir directamente por una factura a la notaría, de la cual es titular el notario público 35, Roberto Loyola Vera, y de también indagar, por ejemplo, una operación comercial que se llevó a cabo el día 24 de noviembre del 2014 en la notaría número 35, por la cantidad de 185 millones de pesos, Víctor. Una operación de carácter comercial sobre un predio de 98 hectáreas en la parcela B adjunta a las granjas de Tolimán, Querétaro. No es sorprendente que se haya hecho esta operación comercial en la notaría número 35. Lo sorprendente es de que en menos de 8 horas, se hizo la operación de compraventa, se pagó, se depositó el dinero, se hizo el traslado de dominio, se hizo el registro público de la propiedad. El registro ante el registro público de la propiedad, y se obtuvo del registro público de la propiedad la inscripción de dicha operación de compraventa. ¿Y quién interviene como notario? Interviene como notario Roberto Loyola Vera y su adscrito. Y la factura que emiten, la emiten con la sociedad civil, en la cual tiene el 60% de acciones, de acuerdo al acta constitutiva que está en el registro público de la propiedad, y en donde tú te podrás dar cuenta, Víctor, el señor Roberto Loyola Vera tiene el 60% de acciones. Aquí lo tienes, a tu vista. Este documento lo obtuvimos la semana pasada del Registro Público de la Propiedad. Es decir, este documento no es una mentira, es un documento cierto. En diciembre, siendo él presidente municipal, crea esta sociedad civil con su notario adscrito. La crea. Esto, de acuerdo a la ley del notariado, en su artículo 141 y 142, está muy clara. Está violentando la ley del notariado. Aquí está. Pregunté a algunos notarios sobre la posibilidad de que sea una sociedad civil. ¿Es sociedad civil o una? Sociedad civil. Es que ayer sociedad civil. Asociación civil. Es sociedad civil. Sociedad civil. Le pregunté precisamente a algunos notarios sobre la posibilidad de que una sociedad civil sea la que esté persiguiendo el ingreso de una notaría, y me dijeron que eso es algo que es una práctica recurrente en todo el país. Sí, correcto. En sí, el hecho de que una SC sea la que esté cobrando, eso no implica una irregularidad. No tiene ninguna irregularidad. ¿Qué es en este caso en particular? No tiene ninguna irregularidad si tú no eres presidente municipal, Víctor. ¿Está impedido el presidente por municipal supuesto, a percibir ingresos de su notaría? Por supuesto, en el artículo número 41, fracción 12, 13 y 14 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, te dice con toda objetividad que el presidente o servidor público no puede recibir honorarios de ninguna especie, ni tampoco tener tratos comerciales con ninguna circunstancia, ya sea personal o con lo que tenga conflicto de intereses, como es en el hecho de los desarrollos inmobiliarios. Entonces, él, como notario público, él crea una sociedad civil para disfrazar
fiscalmente su trabajo, pero no puede percibir honorarios por ninguna otra índole más que la de presidente municipal. Ese es el problema. Por eso el conflicto de intereses no lo presenta el INCO, porque no reúne el tercer requisito. El 3 de 3 quiere decir que el tercero, es la declaración de conflicto de intereses. Y esa es la parte que no ha declarado. Pues no puede ni debe, porque aquí está el conflicto de intereses número 1. 60%, él en el 12, 13 y 14 recibió utilidades de esto. Y la ley de responsabilidad de servidores públicos te lo establece con toda claridad. Artículo 41, fracción 12, 13 y 14. No deben de recibir ningún tipo de honorarios por ninguna otra comisión, encargo o empleo particular o personal. Cuando escuché este comentario de la sociedad civil, una de las cosas que pensé quizás que pudiera estar relacionado en que lo irregular de esta medida es que hubieran detectado que trabajos trabajos notariales se hubieran mandado del propio ayuntamiento a la notaría, pero esto no es... Bueno, no. Eso sería... No sabemos, todavía no sabemos. El punto es, el candidato Roberto Loyola se jacta de tener palabra de queretano, se jacta de decir que ya abrió su sobre, que en un principio dijo que no lo abría porque tenía miedo por su familia. Eso que nos da a notar que es evidente que no hay seguridad en el estado de Querétaro y que las cifras de seguridad están maquilladas. Por otro lado, después, en días venideros, solamente dice que lo va a abrir con los empresarios, como si los demás ciudadanos no tuviéramos la calidad de ciudadanos y no tuviéramos la calidad de exigirle y pedirle su 3 de 3. Porque hoy por hoy los queretanos y los ciudadanos estamos cansados de los mismos políticos, estamos cansados de los enriquecimientos ilícitos, y luego entonces tenemos como ciudadanos el derecho de exigirles, y tienen el derecho de exigirnos transparencia, de dónde tenemos el dinero, cómo lo obtenemos y sobre todo con cuánto salimos. Entonces, lo dije ayer con todas sus letras, una verdad a medias es una mentira, porque nada más se está presentando de 2, no de 3. Entonces, aquí está el conflicto de intereses. Claramente está el conflicto de intereses. Sigue prestando servicios a través de una persona moral cuando la fe notarial la otorga el Estado a una persona física. Él no tiene que trasladarla a una persona moral. Entonces está trasladando lo que le dieron. Entonces es como si delegara la función de gobernador o como si delegara la función de presidente municipal. Entonces ahí es donde está el conflicto de intereses y es lo que estamos nosotros puntualizando. El notario público es un servidor público que tiene fe pública. Sí, y lo que me explicaba ahorita, lo que me decía Artículo es que no 2. se puede delegar, eso es lo que decía yo, porque un notario me explicaba, una cosa es él seguiría dando la fe, o en este caso el notario suplente, creo que es el adscrito. Pero me decían que una cuestión era quién daba la fe y la otra era quién percibía los ingresos, o sea, cómo los administraron. Era cosa el 60%. Pero aquí esto es lo que... Aquí está, la sociedad civil es la que factura. Y en la sociedad civil el señor recibe el 60%. Digo, no creo que sea una notaría que tenga pérdidas, Claro. ¿no? Con los negocios millonarios que hacen en la notaría, no hay pérdidas. Es decir, de esta factura que obtuvimos, se beneficia el 60% el señor Roberto Loyola, siendo presidente municipal. Sí, ese es el conflicto de intereses. Ya no digamos, como bien lo apuntaba nuestro candidato, si hay intromisión o intervención de esta notaría en algunos negocios que tuvieron que ver con DRT Pulte, o bien con Yoku, o bien con Oloboski, o con Mena. No sabemos, porque él es notario de ellos. Pero si el municipio tuvo que ver para cambios de uso de suelo en ese sentido, cuidado, porque entonces sí hay un conflicto de intereses más grave, ¿no? Entonces, aquí lo que para nosotros, como bien lo decía Chava, lo que encierra el mayor conflicto de los conflictos es que es un claroscuro para la sociedad queretana. ¿Por qué presumir de honestidad? ¿Por qué no aclaró lo de las 3 casas que recibió por concepto de honorarios? ¿Por qué no contestó? ¿Eso lo tienen documentado, esto de las 3 No, casas? él lo dijo. Él lo dijo. Pues de una empresa en quiebra que había recibido por concepto de honorarios. Entonces, aquí el punto es si él es presidente municipal o si él es gobernador, ¿quién no lo va a querer como asesor o como abogado? Entonces, si le sobra tiempo para ser presidente municipal o si le sobra tiempo para ser gobernador, pues que no lo sea, porque nosotros los queretanos queremos un gobernador de tiempo completo, del 100% para los ciudadanos.
no a medias, como su declaración 3 de 3, ¿verdad? Claro. En cuanto a las propuestas que manejaban, que manejaste, candidato, en el debate, ¿cuál es en tu sentir lo más importante? ¿Qué es eso aquí inquietud más grande que tiene la sociedad queretana? Son muchas, las inquietudes son muchas. Red Q, movilidad, sobre todo seguridad, pero ya en lo personal, las propuestas de tu servidor, como candidato de Movimiento Ciudadano, mi principal propuesta es reducirle el salario a los funcionarios. No es posible que el Ejecutivo del Estado gane casi 200,000 pesos al año, cuando un trabajador gana 67. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha arrojado que el grueso de la población en Querétaro gana 100 pesos diarios. Un trabajador normal, con ese sueldo, tendría que ahorrar sin gastarse ni un peso 5 años para igualar un mes del Ejecutivo. No es equitativo ni justo. Entonces, el país está pasando por una situación de que hay que recortar los gastos, hay que recortar los gastos superfluos, hay que recortar celulares, vehículos, choferes, guaruras. Hay que recortar todo eso, porque es hasta ofensivo ya para los ciudadanos. Entonces, con ese ahorro del 20%, que no es mucho, el 20% nos va a generar anualmente 40 millones de pesos. Y eso se los vamos a invertir directamente a la educación. Vamos a apostarle por la educación. Vamos a apostarle por la seguridad. Dicen que tienen una policía bien capacitada y que una policía que ha sido verificada en cuanto a sus calidades y capacidades, pero la administración no previó que corriendo 200 policías desprotegía a la ciudadanía. Hoy por hoy, para 1.200.000 habitantes en la zona de Querétaro, en la capital, tenemos 450 policías por día. Y el siguiente turno otros 450. Es insuficiente. No está llegando la seguridad a las familias y a los queretanos, ¿no? Una pregunta. He escuchado yo en muchas ocasiones esta propuesta de disminuir, no aquí en Querétaro, pero a nivel nacional y en otras elecciones, la posibilidad de disminuir el salario de los funcionarios de gobierno. Y es algo que seguramente pues a la gente le ofende, ¿no? Es algo que ven que son percepciones muy, muy altas. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista del presupuesto, es más, creo, me da a mí me parece que es más el efecto del malestar de la gente. Te voy a poner un caso muy claro. ¿Cuál es el presupuesto de gobierno del Estado? ¿Sabes cuál es el presupuesto de gobierno del Estado? 22,000 millones. 22,000 millones de pesos. ¿Cuánto se dedica a educación en este caso? No, yo creo que se dedican el 5%. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Yo entiendo que cada peso que se pueda obtener pues es bueno, ¿no? Sí, claro. Porque hay muchas necesidades y digo, pero ¿qué tanto puede ser un factor de cambio 40 millones contra 1,000 millones de pesos? Bien, mira, yo creo que el planteamiento de Chava lo retomó cuando analizamos Peñamiller. Ajá. Peñamiller tiene un salario, el presidente municipal, de 140,000 pesos mensuales, en un municipio de extrema pobreza, donde tiene 25 millones de pesos de presupuesto, donde el recurso para obra pública es el 10% aproximadamente, donde se va el 85% al salario, cuando la ley prohíbe que eso sea posible. Sin embargo, ¿qué hacen los gobiernos priistas? No les interesa. Es así como anoche, como dijo Roberto Loyola, si fueran 25 o 30 millones, ¿cuál es el problema? Es decir, lo vio así como los medios de comunicación ahí estuvieron presentes, Víctor. A mí lo que me sorprende es eso, que no les importe a los medios de comunicación la respuesta que dio Roberto Loyola cuando contestó, bueno, pues pueden ser 25 o 30 millones, ¿no? Los que yo declaré. Él lo dijo en su declaración, que habían logrado juntar 25 millones del 12 a la fecha. Y la pregunta era muy concreta, ¿y cómo lo hiciste si ganas 109,000 pesos al mes? Y contestó, si hubieran sido 25 o 30 millones, ¿qué? Así lo contestó, ahí están las grabaciones. Desestimando. ¿Y qué saca la prensa hoy? Loyola ganó el debate. 8 columnas. Claro, yo sé que el que paga manda. Si yo ahorita voy y contrato una plana en cada periódico de que Chava ganó, así le pone, ¿no?
Porque lamentablemente así vivimos en Querétaro. Los medios de comunicación están aprendidos, están agarrados. Pero bueno, voy a la pregunta. A lo mejor no representa nada, pero al menos representa un dolor de cabeza menos para la sociedad. Pero si también le quitamos la caja chica al gobernador, que maneja vía el SEA, organismos autónomos, si le quitamos los costos tan onerosos que se gasta la señora del gobernador en vestuario, en zapatos, en joyas, porque ella siempre estrena un vestido nuevo, todos los días en cada evento, no hay un vestido que repita. ¿Y quién lo paga? No le alcanza de su salario. Él paga colegiaturas en Estados Unidos y en el Canadá con sus hijos. Él gana 110,000 pesos mensuales. ¿De dónde saca para comprar ropa de marca todos los días la señora? Ah, pues de la caja chica. Pero no tiene otras percepciones el gobernador. ¿No sabe usted que pudiera tener negocios que pudieran financiar la forma de vida de su familia? A ver, pues entonces yo entiendo que entonces estamos mal. Entonces no es un gobernador para servir a Querétaro. Tiene otros negocios y hay conflicto de intereses también ahí. Entonces no debe de tener eso. No, pues si yo no quiero pensar que lo que dice la sociedad de Querétaro es cierto, que es socio de Antea. No, yo no quiero pensar eso, porque no tengo documentos para probarlo. Pero si caigo en el supón que estás manejando, entonces diría, tiene otros negocios. Ah, entonces tiene que ver con Ciudad Maderas en el Marqués, a través de su primo hermano, Mario Calzada. Sí, yo creo que son cosas que de algún momento dado tendríamos nosotros que ir metiéndonos hacia esa parte pantanosa que se llama presupuesto de Querétaro. Pero yo me haría una pregunta, 40 millones no van a impactar mucho, sí van a impactar. Puedes llevarlos a Mialco, donde no hay comida para los indígenas, donde hay una pobreza extrema en Peñamiller. Puedes llevarlos a Tolimana, en la zona indígena, sirven de mucho, 40 millones de pesos. Si el presupuesto de un año de Peñamiller son 26 millones, 40 millones aliviará mucho la pobreza en Peñamiller. Pero mira, hay un dato muy concreto y muy ejemplificante que estamos manejando nosotros. 1.678 millones, dice el Banco de México, tiene de deuda el Estado de Querétaro. 700 millones endeudó a Querétaro el gobierno priista de Enrique Burgos García. 700 millones, así lo dejó. Bien decía Mariano una vez, yo entregué un gobierno sin deuda y el PRI a través de Burgos entregó un gobierno con deuda y se lo entregó al PAN. Él dejó 700 millones. Después Paco Garrido pidió 300 millones. Fueron 1,000. Así se lo entregaron al señor Calzada. Hoy se deben 1.678 millones. ¿Qué quiere decir esto? No dieron un solo centavo de pago de intereses. Ni un solo peso, Ya no se movió. Y están las cifras en la página web del Banco de México. En relación a la deuda. ¿Contrató deuda adicional el gobernador Calzada? No, contrató 70 millones, contrató 25 millones para un programa ahí del SEA, pero no pagó intereses. Pero para que haya crecido la deuda de 1,000 a 1.678 millones, debió haber contratado sí, hay uno de 200 millones también por ahí que para... Eso es obligatorio, digo, eso se lo comento porque sí conozco la cuestión del endeudamiento. En primer lugar, y aquí con la finalidad de exponerle mi punto de vista con toda franqueza, para los niveles de ingresos que tiene el gobierno de Querétaro, ¿esta cifra no es algo conservador? No, es una cifra muy baja. Le voy a dar, es una cifra muy baja. Sí, claro, es muy baja, sí, claro. ¿Comparada con quién? Bueno, por ejemplo, Michoacán tiene 40,000 millones de... bueno, por eso. Bueno, pero lo que me refiero es como cuando manejamos el tema de la inseguridad. Pero en términos financieros, si usted ahorita hace un análisis financiero, le puede decir que eso está dentro de los niveles normales, aceptables de deuda. No, los niveles aceptables sería que no deber. Ahora, en ocasiones esta deuda se presenta porque se tiene que endeudar para obras de largo plazo, infraestructura, ¿Cómo cuáles? Eso sería la pregunta. Ninguna. Una obra trascendente de Calzada, ¿cuál es? Que me den una. No van a manejar el puente de teatro, el Paseo de la República, porque era dinero etiquetado federal, ya estaba etiquetado. ¿Dieron ustedes seguimiento a Le dimos seguimiento. ¿Y en qué se manejó esa deuda? Hay una en el SEA, hay una canalización de complemento de obra en Amialco. Lo del SEA sí es infraestructura. Sí es infraestructura, sin embargo, ¿por qué él se hace en deuda si tiene utilidades? ¿Para qué? Aquí tiene también una aportación, esa de 200 millones es un refinanciamiento por pago de intereses. Porque hay más refinanciamiento por pago de intereses que por deuda contratada para obras de infraestructura.
yo voy de acuerdo. Sí, si viene una operadora, una inversionista y dice, tenemos una calidad de certificación AAA para Querétaro. No, claro, pues ven el ingreso per cápita que tenemos, ven los estándares económicos y evidentemente le corresponde una calificación AAA. Pero eso no quiere decir que porque tenga AAA, pues voy a dejar de pagar intereses. Entonces quiere decir que hay un problema en la administración pública, de que no tengo ni siquiera capacidad para poder abonar a los intereses y tengo que andar haciendo refinanciamientos, cambiarlos de banco para que me den en otro banco un refinanciamiento que me permita sortear este problema. Hacer esos refinanciamientos a los que se refiere requiere de la aprobación del Congreso. Del Congreso, sí. Ustedes claro. tienen un representante, ¿no? Tengo entendido. Bueno, teníamos, ¿no? Pero en su momento estuvo vigilando eso y hubiera alertado de esto, ¿no? Claro, pues dicen que el que peca, en tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Si a Marco Antonio León Hernández lo expulsamos por corrupto, pues evidentemente se contrató con él para poder hacerle una en ese sentido, ¿no? En ese caso yo creo que finalmente, si entendemos que el voto favorable de él, pues ayudó para que en todo caso pasara la deuda sin ningún problema, ¿no? Y que en todo caso los presupuestos de cada año fueran autorizados así de esa manera, ¿no? Y que no se contemplara en el presupuesto de egresos pago a intereses y esa línea ni siquiera se discutiera en tribuna, ¿no? Por eso lo corrimos a Marco Antonio León. Esta es una de las observaciones que están haciendo las 17 razones. Sí, claro. El enriquecimiento ilícito, que bueno, pues ya estamos probándolo. Es lo que muestran con esto. Mostramos lo de Manuel Pozo, ¿verdad? Porque una declaración que él dio, que tenía 23 millones de pesos de capital, la publicó Plaza de Armas y yo presenté una denuncia a la PGR. Tengo entendido de esta publicación de Plaza de Armas que fue un error de impresión, porque luego lo aclaró el propio Plaza de Armas. Pues que lo declare ahí en la PGR, ¿no? Yo hice la denuncia y en PGR están esa banda. Que decía que eran 23 y que era 2.3. Que mandó una fe de ratas. Sí, mandó una fe de ratas. Sí, para ellos hay que corregir todas las cosas. Lo que dicen de otros no la Pero la prueba es la impresión del periódico. Esa es una prueba. Y la otra es lo que él después dijo en su declaración ya patrimonial, donde no es cierto que sean 2.3 millones, donde son 7 millones de pesos. Y donde también estamos aportando cómo cambió los vales de las cuestiones escolares en la Caja Libertad. También es una prueba que aportamos para aprobar el enriquecimiento ilícito. Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, por lo de la luz, el agua, la gasolina y los impuestos, igual. La inseguridad, esto no es seguro. Veo cada día cuestan más. Claro. Luz, agua, gasolina, impuestos. 176% de la luz. ¿Qué puede hacer un gobernador cuando muchos de estos factores se manejan por condiciones internacionales o que dependen del gobierno federal? ¿Qué puede hacer el gobierno del estado de Querétaro? Ser gestor, ¿no? Ya basta de que nosotros necesariamente seamos una parte de decir, es que como es federal, ayer por ejemplo Roberto Loyola dijo que iba a universalizar el ISSSTE, el IMSS y el sector salud. Bueno, en general. Sí, lo escuché. ¿Verdad? Cuando nosotros expusimos la deficiencia del seguro social y que siempre hemos expuesto ese tipo de problemas del sector salud, o lo de las famosas camachinas del sector salud con la pariente de Mario García Peregrino, dicen, no, es que eso es federal, en eso no nos metemos. O sea, todo lo que compete a lo federal no se meten absolutamente para nada. ¿Y qué decimos nosotros? A ver, tienes diputados, ¿por qué la reforma energética salió de esa manera? ¿Por qué la aprobaste así? Para que la luz nos cantaran en los oídos que la luz y la gasolina iban a bajar. Ahora, es internacional, sí, pero ¿por qué en lugares donde el petróleo baja de precio, baja la gasolina, y por qué en México no? ¿Por qué el gas no baja de precio aquí cuando somos productores de gas? ¿Por qué la luz, que tenemos varias plantas tratadoras, por qué en el DF, la Comisión de Luz y Fuerza, organismo público descentralizado ya desaparecido, se cobran 100, 150 pesos cuando aquí a un consumo de esa naturaleza cobran hasta 800 o 900 pesos? Parte de eso es por los impuestos que tienen las propias empresas paraestatales, ¿no? Parte. Pues es de lo que vive el gobierno, porque realmente no es tanto de recaudación de impuestos, una parte importante pero es siguió el mismo precio allá. ¿En dónde? En el DF. En el DF el precio no subió. Aún cuando desapareció la Comisión de Luz y Fuerza, los recibos siguen llegando igual. Hay zonas donde los recibos siguen a la alza. ¿Y eso es una gestión del propio Eso gobierno? debe de ser una gestión del gobernador, es su gobierno, vivimos en Querétaro, se tiene que aplicar necesariamente que la representación en el Estado litigue en favor de nosotros los queretanos de esa situación. El agua, pagamos el agua más cara de todo el país. ¿Y no es porque es más difícil traer el agua aquí en Querétaro? No, es más difícil. Es más difícil traerla en Tijuana, ¿no? Sacarla en Tijuana o en Cancún. Es más complicado.
no porque haya mar hay agua. No, es más difícil y es más barato. ¿Y usted tiene ya acreditado que es haciendo más sí. complicado y no, más costoso? No hicimos una acusación sin saberlo, ¿no? Aquí tenemos el acueducto 2 que trae el agua desde el estado de Hidalgo. Es decir, es un financiamiento que se está pagando y que los queretanos vía la Cámara de Diputados lo aprobaron, pero que sin embargo sí se tiene el recurso para hacerlo, para ese financiamiento de esa obra. Sin lugar a dudas, es decir, aparte de todos los financiamientos que ha hecho Coahuila, por ejemplo, o Baja California, o Quintana Roo, el agua es más barata que aquí. Es más barata. Por eso impactamos nosotros con estas propuestas. O sea, nosotros queremos que finalmente no que se nos tenga en una calidad, en una ciudad en donde finalmente nos están engañando. Ese es el estado más seguro del país comparado con quién. Claro. Aunque también habría que ver los resultados del INEGI cuando nos dicen que estamos sobre Sinaloa en robo casa habitación, en robo de vehículos. Por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes. Claro. Tenemos la misma población que Sinaloa. Estamos igualitos, mismos distritos, mismos municipios. Entonces, yo creo que comparar la inseguridad es un error con otros estados. Tiene que ser con el propio estado. Antes del 2009 había un desaparecido por cada 100,000 habitantes. Hoy hay 10. Del 9 para acá. Es un deterioro. Bueno, pues la cifra lo indica. Y va uno a la Procuraduría General de Justicia, que es otra propuesta que estamos haciendo, que el procurador sea nombrado por el Congreso del Estado para echarle la culpa a 25 siquiera, y no a uno solo, porque el procurador obedece a los caprichos del gobernador según su hígado. Ahí está Juan Pablo Rangel en la cárcel, salió libre. Todo Querétaro sabe, Querétaro ya sentenció que es el gobernador y es el procurador los que operaron este asunto, claro, con el putarraco, lo famoso ¿no? Jolopo, ¿no? Que fueron los que operaron la siembra del arma. Está libre. ¿Por qué? Porque el procurador depende del gobernador. Y como el señor estaba trabajando, dicen, no, me refiero a Juan Pablo Rangel, con Marcos Aguilar, y había que bajarlo, pues porque Maximiliano no se quiere ir de Querétaro, del gobierno, se quiere perpetuar a través de otro. Entonces, bueno, pues hay que pegarle, hay que sembrarle algo. ¿A quién? Al operador financiero. Así decían que era el operador financiero. Pero a ver, ahí está libre. Ni uno usted disculpe. Todos los medios ajusticiaron a Juan Pablo Rangel. 40 años de cárcel, decía Plaza de Armas. Y hoy que salió libre, una notita. Digo, destruyen vidas, por eso el procurador debe ser nombrado por el Congreso. Que no se meta el gobernador, que no dirija las averiguaciones previas, que no las reencauce, que no haya esa intromisión. Y también vamos a tratar de que se aplique lo que en todo caso la inversión en medios de comunicación se debe de atemperar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿cuánto se gasta en medios de comunicación, en publicidad? Debe de disminuir eso, porque es una gran cantidad de dinero. Y entonces, pegan, cobran, pegan. Es decir, de acuerdo como me pagues, te pego. No, pues no se trata de eso. ¿No? Lo que creo que los medios de comunicación, ahí hay mucho dinero, que en alguna ocasión yo recuerdo un pleito que tuvo uno de los candidatos al gobierno con un director de ese periódico, pues le fue a cobrar 10 millones de pesos, ¿no? Para hablar bonito de él. Entonces, bueno, yo creo que esas cosas deben de cambiar. Es mucho dinero el que se va y no hay una justificación plena de eso. Yo entiendo que se tiene que divulgar la obra, que se tiene que hacer un cacaraqueo de lo que se haga en el gobierno, pero en exceso ya no. Perdón, ¿qué pasa en el municipio? Yo pedí la información al IFAI respecto a cuánto se gastaba de comunicación social el gobierno del estado. No me dieron la información. Nada más el número duro, 60 millones. Si nos vamos... ¿Del ayuntamiento? No, del gobierno del estado, 60 millones. ¿Y esto es anual? Sí, anual, de comunicación social. Entonces, si le contamos que una foto costó 1,060,000 pesos del Ejecutivo, 1,060,000 pesos, cuando una foto te cuesta 200 pesos. ¿Esta cifra de dónde salió? Está la factura. La foto oficial. La foto oficial del gobernador costó 1,060,000 pesos. Entonces, vamos a irnos a la mitad. De 60 millones, partamos a la mitad. El gasto excesivo. Te sobran 30 millones. Más 40 son 70. Y con 70 millones se puede abonar
a muchas cosas, claro, y a muchas necesidades, y a satisfacer muchas necesidades. En el municipio, para cacarear el huevo, en comunicación social, se gastan 33 millones de pesos al año, ¿sí? Y en obra pública o en obra social, se gastan 25. Entonces estás hablando que se gastan más para cacarear el huevo que en hacer las cosas. Que las obras hablen más que las palabras. Entonces, creo yo que bien dices que no hay diferencia. Yo digo que sí puede haber diferencia. Diferencia. En cuanto a que los funcionarios se bajen los gastos excesivos. Yo lo que digo, exacto, pero no digo que no haya diferencia. Por eso también hice la aclaración de que cada peso pues es necesario, hay muchas necesidades. Sí. A lo que me refiero es que si con estos ahorros pudiera haber un cambio radical en una política de educación. Yo no sé si sea radical, porque yo no puedo hablar de eso. Pero lo que sí puedo hablar es de la voluntad del político, de la voluntad y del cambio de forma de ser. El gobierno, el poder radica en el pueblo, el artículo 39 constitucional lo dice. El poder radica en el pueblo, no en los gobernadores. El pueblo es tu patrón, el pueblo te pone ahí, el pueblo te paga. ¿Y qué sucede cuando no haces elecciones? No te reciben, no van con el electorado, se olvidan de los pueblos marginados, se olvidan de las necesidades del ciudadano y nunca se vuelven a parar a la calle, nunca los vuelves a ver. Entonces se suben en su ladrillo y eso es lo que lacera y lastima a la ciudadanía. Entonces es momento de cambiar, que si va a ser significativo, no sé, pero hay que empezar con el número 1. Decimos que la impunidad va en aumento en Querétaro también, Víctor, sí, porque denunciamos al gobierno del estado de Querétaro, específicamente al gobernador de Querétaro, al secretario de gobierno, entonces secretario de finanzas, Jorge López Portillo, porque no supieron hacer su trabajo en el 2009 cuando llegan al gobierno. Y es obligatoriedad, así lo marca la ley, de que tenían que refrendar, como hasta la fecha, cualquier iniciativa de ley o cualquier ley que en todo caso envíen al Congreso y que el Congreso se la regrese para su publicación. ¿A qué me refiero? A la ley de Hacienda Pública. En la ley de Hacienda Pública ellos, al no refrendarla, atentaron contra la economía de las haciendas públicas municipales, específicamente de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora, que son los más poblados y que son donde se llevaron a cabo más transacciones de operaciones de compraventa de bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? El traslado de dominio tuvieron que regresarlo a todos los queretanos que hicieron operaciones de compraventa entre el 9 y el 14. Esto implica una erogación de más de 500 millones de pesos en perjuicio de los municipios. Pero cuidado, muchas de las que se llevaron a cabo en la notaría número 35, de la que es titular Roberto Loyola Vela. Entonces, hay impunidad, decimos nosotros, porque no pasa nada con esos expedientes. Hicimos con fundamentos legales, bien fundada y motivada la denuncia, la llevamos a la Contraloría del Estado, al Ministerio Público del Estado de Querétaro, la llevamos a la entidad superior de fiscalización, que ahí sí, en México, le están dando seguimiento, y más hoy con la ley de transparencia que se acaba de aprobar, y donde no es cierto, ya no va a aplicar aquello de borrón y cuenta nueva, no, la ley de transparencia viene muy, muy bien hecha para poder perseguir este tipo de delitos que exceden de las 1000 veces más el salario mínimo. Entonces, este daño patrimonial causado a los municipios, pues les impidió también obras, les impidió ejercer ese dinero, porque la ley de ingresos de los municipios contemplan precisamente, o la ley de ingresos, perdón, contempla ese ingreso y contempla ocupar ese dinero para ciertas actividades o acciones que tenga que ver el municipio. Entonces dejaron de recibir ese dinero y ese es un daño patrimonial. Impunidad en Querétaro va en aumento porque hay muchos delitos que pues ahí están. Hemos denunciado, por ejemplo, denunciamos a Marco Antonio León Hernández por actos de corrupción cometidos en el municipio de Querétaro, hasta por 7 millones de pesos. Hay 5,000 fojas en el expediente, 12 testigos en contra, cheques cobrados y no pasa nada, ni siquiera ha sido llamado a declarar. Hay impunidad en Querétaro porque resulta que muchos delinquen en contra de la sociedad. Recientemente un notario público reveló parte de mi patrimonio, decía que tengo 70 millones, cosa que no es cierto, tengo mucho menos, exageradamente mucho menos,
y probé en una conferencia de prensa con documentos en la mano que el notario había infringido también la ley del notariado. Ya tengo la queja presentada en la Secretaría de Gobierno, que no tengo que presentarla, lamentablemente ahí, porque es la única instancia que es la que tiene que proceder contra los notarios. Sin embargo, bueno, pues Jolopo la va a detener. Por eso decimos que hay impunidad. Hay impunidad porque muchos se quejan del Ministerio Público, de la autoridad, y no hace nada el gobierno, no hace nada la autoridad. Decimos que en Querétaro existe un gobierno de censura y de represión ciudadana, porque uno se va a manifestar y al otro día puede estar ya detenido o puede estar con un invento de un delito. Hay censura porque si hay medios de comunicación que se oponen al señor, así le puse yo ya a Maximiliano, porque esa es la actitud que adopta, se molesta y les quita la publicidad. Hay compañeros de medios de comunicación que me consta a los que de veras los tiene afuera de la banqueta, ¿no? O sea, no les pagan una sola publicación del gobierno del estado, de las que en todo caso divulgan las obras del gobierno. ¿Por qué? Pues porque se oponen a muchas cosas de ellos. Entonces, yo creo que todo este tipo de fenómenos, la sociedad de Querétaro, que para mí está muy culturizada en este sentido, muy civilizada. Recuerda que nosotros tenemos una participación arriba de la media nacional en cuanto a elecciones, y considero que hoy va a darle un traspié a todo este tipo de cosas, independientemente de los 200,000 queretanos que han llegado a vivir adicionalmente hoy a Querétaro y que después de 6 meses cobran esa residencia de queretanos, y que ayer torpemente Roberto Loyola dijo que eran los culpables de que se hubiera incrementado la delincuencia. Porque dijo eso, dijo específicamente que bueno, pues debido al incremento de la población, por los 200,000 pues se han incrementado los delitos, es decir, los 200,000 que llegaron a Querétaro son los responsables de los delitos. Así lo dijo, digo, si lo sabemos leer, porque dijo, hoy Querétaro tiene 200,000 habitantes más, por eso hay más delitos. Bueno, bueno, yo la forma como lo entendí es que dice, si incrementa la población, es ilógico pensar que se mantenga el número de delitos. Aquí quizás lo que habría que ver es por cada 100,000 habitantes. Para saber pero si te comento, los delitos en el 2010 había 17,820 y tantos delitos. Sí. Para el 2014 hay casi 30,000. Sí. Se aumentaron los delitos un 40%. Mientras la población... Y la 7.4. Sí, exactamente, eso es lo que me refiero. 7.4, la población aumentó 7.4. Es de esperarse quizás un incremento en los delitos, porque también sería ilógico que... Sí, claro, pero que los delitos aumenten el 7.4. ¿Pero entonces quién los cometió? ¿Los que vinieron de fuera? No necesariamente. No, bueno, yo lo leo así. Claro. Está bien, no necesariamente, pero el señor dijo eso. Entonces, ¿para qué crece la población? Si no creciera estuviéramos iguales. No, que no diga torpezas. Sí, yo entiendo que él ganó el debate en el rollo y nosotros hemos hecho de denuncia. O sea, definitivamente considero que el día de ayer, después de conocer en la jornada la columna de este negocio que hicieron, fideicomiso, que dijo que estaban extintos. Él ya hizo una declaración, el candidato, que el fideicomiso fue extinto, que no estaba funcionando. Está bien, está extinto, pero el negocio, pero en su momento se... Pues yo mañana ya está extinto. ¿Y entonces lo he hecho? Si eso no extingue el delito, no extingue el negocio. Y él era secretario de gobierno, no tenía por qué ser parte del fideicomiso. Y su hermano fideicomisario. Una pregunta aquí sobre el hecho de todo esto que han estado presentando los medios de comunicación, bueno, no todos, ¿verdad?, pero varios medios de comunicación nacionales. También un medio de comunicación nacional en su momento hizo una denuncia contra Juan Pablo Rangel, incluso afirmando cosas que hoy sabemos que no son ciertas, ¿no? Se le acusó de lavado de dinero, se le acusó de ¿cómo se llama?, delincuencia organizada, en fin, una serie de cosas, y fueron falsas. El hecho de que lo presente un medio nacional, ¿eso por sí solo será suficiente como para poder afirmar que es cierto? No, yo diría que finalmente me quedaría con la expresión de Roberto Loyola. El fideicomiso está extinto. Es decir, sí existió. Eso. Me quedo con eso. La confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. ¿Verdad? O sea, finalmente es eso. Confesión, relevan la prueba. Yo estoy confesando que sí existió. Y existió en el 2011 y el señor era secretario de gobierno. Entonces lo publique quien lo publique.
lo puedo publicar yo en un volante, pero si el señor ya dijo, con sus propias palabras, es que el fideicomiso ya está extinto, o sea, ya lo maté, hombre, ya me lo robé, ¿cuál es el problema? Y no dijo anoche con toda la cara, ante la televisión, ante los medios de comunicación, a ver, si son 25 o 30 millones, ¿cuál es el problema? Denúncialo, si eso es delito. O sea, ¿cómo el autoritarismo, la prepotencia, la soberbia, el decir, no importa, al cabo yo voy a ganar? Hoy la lectura que le da a la sociedad es diferente. Y voy a lo de los medios, en ese sentido, del medio nacional que puso lo de Juan Pablo Rangel. Yo recuerdo que Manuel Añorbe era candidato a gobernador de Guerrero. Y el Reforma pone una nota y la replica 24, el noticiero López Dóriga, acusado de narcotráfico. Viene Manuel Añorbe a la PGR y se presenta y se entrega. Dice, si hay alguna investigación en mi contra, procesenme. Bueno, pues la PGR dice, no hay nada. Y era un gobierno panista en ese momento, una administración panista. No hay nada. Pero la Reforma le pegó, no sé, 15 veces más. Y pum. Después de que la PGR emite su resolutivo de que no hay ninguna investigación ni nada, el Reforma dice, es inocente, puede declarar inocente. Al otro día de la elección. Greg Sánchez, Quintana Roo, sí. Candidato del Movimiento Ciudadano, entonces Convergencia. Lo agarraron, televisión, esposas, avión, Nayarit, 4 meses. Sale 15 días antes de la elección. Y le dice el tribunal, si quiere puede ser usted candidato, porque no había nada en su contra. Pues ya lo habían desmadrado psicológicamente. Y todos los medios de comunicación, callados. El asunto era bajarlo de la candidatura al gobierno del Estado. Entonces, bueno, sí, yo voy contigo, no necesariamente es cierto lo que publicó el medio de comunicación. Tanto Manuel Añorbe del PRI como Greg Sánchez, que realmente su nombre es Gregorio, ¿verdad? Gregorio Sánchez, se defendieron como Juan Pablo Rangel se defendió. No le probaron absolutamente nada. Resulta innecesario que en todo caso hoy Juan Pablo Rangel salga y diga, no, pues ya ven que sí soy inocente, no se lo van a publicar. Le desmadraron su familia, el 24 de diciembre lo estuvo con sus hijos, el 31 de diciembre tampoco. El día que lo agarraron, bajaron a su esposa, bajaron a sus hijos, ¿verdad? Sembraron las armas. Por fortuna había una camarita, había una persona que grabó y fue la defensa de Rafael Heredia. Rafael Heredia, que fue sugerido por Laida Sansores, compañera de nosotros, en su oportunidad. Porque así son las injusticias de la ley aquí en Querétaro. Y seguramente están buscando cómo tratar de deshacer aquí a Chava, porque tuvo la valentía de denunciar cosas concretas y objetivas. No, que es abogado y que es abogado de Carmelo Mendieta y que fue abogado de Pancho Domínguez. Pues él es abogado. A eso se dedica, es su profesión. ¿Cuál es el delito? Ah, no, los troles del PRI están tratando de descalificar. Les dolió. Nadie se había atrevido a encuerar así la supuesta honestidad de Roberto Loyola. Nadie. Y evidentemente vamos a hacerle caso, doctor. Dijo el que lo denuncia, vamos a hacerle caso. Muy bien. Sí, lo vamos a denunciar. Sí, pues hay autoridades a las que hay que recurrir con una salvedad. No va a proceder. Porque ¿quién tiene el manejo de la autoridad? El gobernador. Candidato, pues algún mensaje para cerrar sobre pues la campaña. Invitar a todos los ciudadanos a que voten este 7 de junio, que no dejen de votar, sea por el partido que quieran, por el color que quieran, pero en este momento que me permiten los micrófonos, que voten por un ciudadano como ellos, que voten por una persona que no vive del erario, que voten por una persona que no tiene compromisos políticos con nadie, que voten por una persona que tiene las manos limpias, que voten por una persona que ha expresado su 3 de 3 en el INCO y por una persona que lo único que quiere es levantar la voz
por aquellas personas que no pueden. Muchas gracias. Perfecto. Pues agradecemos mucho su presencia. Licenciado Salvador López, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado. El licenciado José Luis Aguilera, presidente del Movimiento Ciudadano del Estado de Querétaro. Pues muchas gracias por sus comentarios. Por tu invitación, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias.